Hola, saludos muy especial. Bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política y administrativa que es de interés general. Y aquí hacemos pedagogía todos los días con la política que nos ha de interesar. Ramas del poder público, el legislativo, Congreso de la República, el ejecutivo, la presidencia de la República y el judicial, las altas cortes, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional. Ojo, en días pasados, cuando el Senado de la República iba a elegir al miembro de la Corte Constitucional, magistrado o magistrada, se presentó una situación de 102 senadores que votaron. Resultó que un fantasma como que votó, apareció una papeleta de más y entonces eso generó toda clase de polémicas y controversias y señalamientos de un lado y para otro, obvio, en la polarización nuestra. Entonces esto nos dio para que habláramos con un abogado que se llama Carlos Mario Patiño. Y nos ha dicho Carlos Mario Patiño, es que hay una cosa muy brava, Roger, nos lo dijo en Clicklasia, recuerden, todos los días de 6 a 9 de la mañana por elcanal.co, por Ultrahit Televisión, por Facebook y por YouTube. Nos ha dicho Carlos Mario Patiño, lo que pasa es que hay algo muy grave y es que el Congreso está legislando sobre asuntos clientelares. O sea, eso quiere decir que a elegir un magistrado que pueda tranquilamente garantizarle algunos beneficios como congresista. En fin, Carlos Mario Patiño. El Congreso va a elegir un funcionario de este tipo, entonces ahí sí se activa el Congreso. Entonces nosotros tenemos un Congreso de la República que solo delibera para efectos de asuntos clientelares. Es decir, un Congreso de la República preocupado exclusivamente por los puestos, ¿no? Y no solo por los puestos, es que un magistrado de la Corte Constitucional es muy importante, ¿no? Es decir, casi que esos 9 magistrados definen la política social del país después de que el Congreso da los debates para resolverlo. Y hemos tenido, digamos, cortes constitucionales muy importantes, muy progresistas, pero también hemos tenido, como esta actual, cortes, digamos, muy lejanas a una interpretación progresista de la Constitución. Legislando para intereses particulares. Bueno, hemos oído hablar permanentemente de cómo se hace lobby en el Congreso de la República, o sea, cuando hay un proyecto de ley que de pronto va a afectar a un sector económico, y entonces el sector económico llega con el lobby. El lobby es una forma incluso hasta profesional de decirlo, que es convencer mediante argumentos al congresista para que no vote o si vote un proyecto de ley. Otros es que los suspicaces que llegan con maleticas con plata. En fin, ¿cómo entonces, dice Carlos Mario Patiño, pedirle a la gente del común que no venda su voto? Sí, aquí, por estos asuntos clientelares, algunos congresistas venden su voto. Carlos Mario. Roger, lo que yo siento con esto es una profunda vergüenza. ¿Cómo hace uno para decirle a un ciudadano de a pie que no venda el voto, a un ciudadano de a pie que no vote por el que más likes tenga o un ciudadano de a pie que no vote por un tamal, si los padres de la patria, que me parece un eufemismo terrible, pero que tiene todo el sentido hoy, los padres de la patria se roban elecciones entre ellos? Es decir, se roban elecciones entre ellos. Es que la suspicacia inicial cuando se presentó el episodio del cual hablé hace un instante, o sea que aparecieron 103 votos en una sesión en la que había 102 senadores, llevó, pues, vuelvo y digo, a señalar unos a otros. Pero, decía Carlos Mario, es que existe otra forma de, digamos, ganar en un proceso de estos. Es deslegitimando al otro. Cuando la selección o elección es tan pareja, iban 50-50,
por los dos candidatos de los tres. Entonces, se supone que para garantizar que si gana el otro, se deslegitime, entonces se hace la trampita de poner el voto de más. Eso, pues, se supone que ocurre en una no franca lid. Sin embargo, luego se supo, que se quede claro, que pasa que esto lo digo para reflexionar sobre el tema que traemos hoy a colación. Luego se supo que fue que se pegó una papeletica a la otra. No hubo mala intención, simplemente se pegó. Pero bueno, es que esta es una forma de ganar, deslegitimando al otro, ganando la democracia de una manera que no es non santa. En fin, la democracia, en este sentido, la democracia es democracia cuando el que gana uno es el adalid de la democracia. Pero si gana el otro, no hay democracia. Carlos Mario Patiño, abogado. Pero aquí hay un sector político al que solo le gusta la democracia cuando gana. Es decir, son promotores de la democracia siempre que ganen, un poco parecido a Trump. Es decir, Trump es un demócrata si gana las elecciones. Si las pierde, se toma el Capitolio. Y yo creo que eso está pasando hoy en el mundo. La democracia muy instrumentalizada al servicio de ciertos valores y de ciertas posturas políticas. Entonces, cuando yo no puedo ganar, lo que hago es que me llevo la mesa, me llevo el balón, destruyo la legitimidad de la elección. Y yo creo que eso pudo haber pasado. Yo realmente no creo que haya una terna que pueda ser no conservadora si proviene del Consejo de Estado. Me parece muy improbable. Más que las dinámicas de la política dan lugar a entender que nadie quiere perder esa elección. Cuando habla de la terna conservadora, se está refiriendo a los candidatos que aspiraban a ser miembro de la Corte Constitucional. Bueno, en fin, vamos a hacer un corte para mensajes, pero que quede claro, estamos trayendo a colación esta situación para reflexionar sobre lo que es nuestra democracia y sobre lo que son nuestros poderes, nuestras ramas del poder público, que supuestamente tienen que estar separadas, que tienen que permitir que haya pesos y contrapesos, pero cuando existe la posibilidad de que, en este caso, por ejemplo, uno de los poderes elija a un miembro importante de otros poderes, el legislativo al judicial, hay lo que se denomina red clientelar, que es lo que nos está diciendo hoy, que es importante para la reflexión. Mario Patiño, abogado. Ya regresamos. Ustedes saben, televidentes informados, inteligentes, interesantes y calificados, que como pocos programas, Sinergia Informativa busca construir cultura política. Busca entregar cada vez pedagogía para que en torno a nuestra democracia y a la importancia de nuestra participación se haga de manera consciente, de manera inteligente. Muy raro y muy difícil, sobre todo en tiempos de polarización, cuando lo que importa realmente es llegar no acá, sino llegar acá, a las emociones. Bueno, incluso no acá, digo yo, al corazón, por lo menos ahí hay sentimiento, a las vísceras, o sea, decisiones viscerales fundamentadas en señalamientos, basadas en argumentos falaces, o sea, mentiras, en desinformación, en infamia, injuriando y calumniando, y así logran réditos políticos, esos infames que son capaces de llegarles acá, a las vísceras pasionales, a sus seguidores, quienes son los que finalmente votan por ellos. Suena demasiado ingenuo que intentemos llegarles acá, pero yo no pierdo la esperanza
ustedes por lo menos que son inteligentes, interesantes y calificados, con seguridad ustedes no se van a convencer con falacias, con desinformación y con injurias y con calumnias. Por eso es que estamos tratando este tema para que tengamos claridad, porque ya vienen las elecciones presidenciales y en 2026, pero antes van a ser las congresionales y entonces es bueno saber por quién votamos. ¿Será que por quien estamos votando son de esos congresistas que buscan redes clientelares? Vean otro ejemplo, la elección del Procurador General de la Nación. ¿Por qué? Dice Carlos Mario Patiño, ¿por qué las mayorías son las que votan por un procurador? Como pasó con Gregorio El Hash. Pues porque cuando se dan cuenta que alguien está ganando, entonces los que estaban votando por otro toman la decisión de votar por el que va ganando, para que así puedan tener finalmente un procurador amigo. ¿Por qué, Carlos Mario Patiño? Que los procuradores ganan siempre con esas mayorías tan abrumadoras. Ganan porque nadie no quiere no tener, o sea, nadie quiere estar sin procurador. Entonces, cuando ellos disputan hasta el punto en el que dicen, ya va a ganar este ha ganado, entonces todos se van y votan allá, como en el caso de Eli Hash y otros, todos se van y votan allá porque todos quieren ser amigos del procurador. ¿Y por qué quieren ser amigos del procurador? Porque son una red clientelar, porque para ser senador de la República, en la mayoría de los casos, usted necesita tener alcaldes, concejales, gobernadores, diputados, ¿cierto? Para ser representante lo mismo, entonces usted necesita un amigo en la Procuraduría que le ayude a resolver problemas y que le ayude a perseguir al contradictor. Porque mire, es que no solo en la justicia, en sede administrativa, yo no conozco hace mucho rato un fallo decente de una Contraloría local. Y con fallo decente no quiere decir que esté de acuerdo a mis pretensiones o las pretensiones de mis representados. Es que uno en el ejercicio, digamos, profesional del derecho sabe que gana o pierde, que le acogen o no los argumentos y que finalmente eso es, digamos, la discusión. Pero no, es decir, no hay un fallo decente, es decir, no hay un fallo jurídicamente sustentado, no hay un fallo que uno diga, hombre, pues presentemos el recurso, pero este señor tiene razón. Pero suena muy maluco y todo, pero bueno, esa es nuestra realidad. Cuando a alguien que está en la rama del poder legislativo, con sus intereses, le toca elegir a quien está en la rama del poder ejecutivo. Finalmente terminan debiéndose favores, lamentable. Por eso esta expresión que es tan dura, que nos la va a ampliar Carlos Mario Patiño. Para mis amigos, todo. Para mis enemigos, la ley. Los grandes jueces, los magistrados, los contralores, los procuradores son para mis amigos todo, para mis enemigos la ley. Los procesos disciplinarios al interior de las personerías funcionan, digamos, mediante el ejercicio de cooptación política y lamentablemente funcionan fundamentalmente para perseguir al contradictor político y para absolver al amigo, con las mismas características. Entonces uno encuentra aquí un proceso de un concejal en la Contraloría, en la Procuraduría de Antioquia, se demora 6 años, en el caso de Santiago. Un proceso que parece interesante y que debería dar, digamos, un mensaje a los actuales concejales frente al uso del lenguaje y la violencia. Pero, por ejemplo, a otro concejal que no es amigo de ellos, ni de quienes eligieron a la doctora Cabello, le sale el proceso en 6 meses, ¿cierto? Entonces ahí lo que hay efectivamente es un sistema muy preocupante de cooptación de la decisión judicial y de la decisión disciplinaria y de la decisión fiscal. Toda esta reflexión para nuestros televidentes informados, inteligentes, interesantes y calificados como usted. Ya regresamos.
estos días se realizó el foro La Reincorporación, el camino hacia la paz total y la no repetición, que es lo que se busca con los procesos de paz, que haya verdad, justicia, reparación y compromiso de no repetición. No todos realmente, pues ya lo sabemos, dicen sí, 100% y se comprometen. Hablo de los grupos armados al margen de la ley, a la desmovilización. Habrá disidencias. Bueno, precisamente la reflexión que hace el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, es sobre el apoyo total a quienes se desmovilizan y cumplen y pues la fuerza de la ley para quienes terminan en las disidencias. 11.000 excombatientes de las FARC que están vinculados al programa de reincorporación, que están cumpliendo con el Estado colombiano. Eso es casi el 90% de los desmovilizados, que fueron un poco más de 13.000. Luego, la mayoría de quienes integran hoy las disidencias y las disidencias de las disidencias y estos grupos criminales que están dedicados solo al narcotráfico y a la minería ilegal, es nuevo reclutamiento en los territorios. Y quienes, esas disidencias que no demuestren voluntad de paz, pues van a recibir toda la fuerza del Estado colombiano para combatirlos, como se ha visto en los últimos días en los distintos combates en todo el país. Aquellos que estén dispuestos a sentarse en una mesa, a tener hechos de paz, toda la disposición del gobierno, pero a quienes no, el Estado colombiano, con toda la capacidad de nuestra fuerza pública, las fuerzas militares y de policía, va a perseguirlos para garantizar la vida y la integridad de los colombianos. Ministro, ¿qué hacer? ¿El plan de choque para garantizar la seguridad de los firmantes de paz en Colombia? Venimos trabajando con la Fiscalía, con el Ministerio de Defensa, con el Ministerio de Justicia y el del Interior. Bueno, no obstante, Ricardo Giraldo, quien es el abogado del Ejército Gaitanista de Colombia, dice que ese lenguaje con el que terminó el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, amenazando a quienes no se someten, bueno, no se someten, no, quienes finalmente deciden disentir de lo que se decidió en la mesa de negociación, no le parece que es bueno. Y esto está hablando él de la intención que tiene el Ejército Gaitanista de Colombia de sentarse a la mesa, pero sin amenazas. Pero yo escuchaba, por ejemplo, al ministro del Interior hace un momento que lo estaba transmitiendo en lo que decía, pero siempre viene después de una palabra bonita viene la amenaza y viene el insulto. Es decir, que inmediatamente termina de decir que la reinserción es importante, pues él mismo amenaza con las fuerzas del Estado. Y yo creo que esa amenaza a los grupos armados ilegales ya no le temen. Y no es porque el Estado no tenga las armas suficientes para hacerlo, puede que sí, pero es que el tema es que a través de las balas, a través de los ataques, a través de la confrontación, no va a haber una solución al conflicto armado interno que tiene Colombia desde más de 60 años. Si eso fuera así, ya lo hubieran acabado, Roger. Pues el expresidente Uribe fue el que más duro le dio a los grupos armados ilegales y tampoco los acabó. Entonces, esa retórica de decir que si no serán enfrentados con las fuerzas del Estado, yo creo que eso no ayudan, no es un buen lenguaje para un proceso de paz, y menos en un gobierno que se supone que es el gobierno de la vida. Y en ese sentido llama la atención del gobierno nacional porque insiste en llamar Clan del Golfo al Ejército Gaitanista de Colombia. Cuando dice Ricardo Giraldo, el abogado, se llama Ejército Gaitanista de Colombia y no de otra manera. No es que estén mal, están un poco lentas, es a lo que quiero llegar. Y el tema del trato del gobierno hacia el ejército gaitanista, tratándolos como Clan del Golfo, o como aquel gobernador que a veces los ha tildado de simples jíbaros, pues yo creo que eso no ayuda mucho, porque si usted no empieza a respetar, si no empieza por respetar la identidad de un grupo armado, de una contraparte con la que usted se está sentando a negociar o pretende sentarse a negociar o a dialogar, pues yo creo que eso sería el paso más absurdo y loco que pueda haber. Usted no puede decir, si yo me llamo Ricardo, ¿por qué me van a llamar
Rubén, solamente porque al gobierno no le gusta que me llame Ricardo. Ese es mi nombre. Así no les guste. Y el ejército gaitanista es un ejército gaitanista, así se han autodenominado, sí, desde el momento de su nacimiento, de su creación, en fin, como nacen primero como autodefensas gaitanistas de Colombia, luego reafirman que su actuar no es como autodefensa, sino como un verdadero ejército, reivindicando la identidad de Jorge Eliezer Gaitán, que es un máximo referente político e histórico. Y para ellos es importantísimo el nombre, y creo que pues yo no he visto el primer analista político, el primer académico que simplemente lo llame por un nombre que no es el que corresponde. Bueno, finalmente, el abogado del Ejército Gaitanista de Colombia llama la atención del Estado, que ya hay mucho tiempo le está pidiendo en nombre de los familiares de quienes hacen parte del Estado Mayor Conjunto del Ejército Gaitanista de Colombia, familiares que están siendo acosados permanentemente, incluso vulnerando sus derechos, los fundamentales y los que están contemplados en el derecho internacional humanitario. Están llegando donde los familiares, donde personas cercanas a los comandantes del ejército gaitanista los intimidan, los amenazan, les dicen que si no colaboran con ellos, con acciones que den la captura o dar de baja a sus propios familiares, van a ser judicializados. Unos llegan presentándose como si trabajaran en la embajada americana, los llaman haciéndose pasar por programas del gobierno nacional, de estos programas sociales, les dejan números de teléfono, con drones hacen que entren los drones hasta los patios de las mismas casas y se los ponen de frente a ellos para grabarlos, tomarles fotografías, y después los abordan personas de civil y les muestran estas fotos y les dicen que ya saben quién es, que ya saben quiénes son, que ya saben de quiénes son familiares, que es mejor que colaboren, en fin. Incluso les mandan giros, que es una cosa absurda, les han mandado giros a estas casas de giros, valga la redundancia, de hasta $1 millón de pesos a las empleadas domésticas de las casas de los papás, de los hermanos, de las esposas, para que ellos empiecen a colaborar con ellos. Y que si no lo hacen, pues van a ser sometidos a un proceso judicial. Es decir, ya no se habla de los falsos positivos dándolos de baja, sino que les van a hacer los falsos positivos judiciales, armándoles procesos de lavado de activos, de extorsión, de extinción del derecho de dominio, y eso es lo que ha pasado realmente. O sea, han efectuado unas cosas que son aberrantes, y que eso sin duda va contra el derecho internacional humanitario. Indudablemente, derechos fundamentales y derecho internacional humanitario. Recuerden, este es Sinergia Informativa. ¿Para quiénes? Para personas IN. ¿Quiénes son IN? Ustedes, que son informadas, inteligentes, interesantes y calificadas. Muchas gracias. Chao.